este Bueno, capítulo de conversaciones nos va a estar acompañando Fernando. El licenciado Fernando Daniel Peiró tiene una trayectoria impresionante. Yo ya le dije, no me voy a acordar de todo. Escribió 17 libros, recorrió un montón de países, vivió en el extranjero. Es uno de los precursores acá en la Argentina en temas como liderazgo, desarrollo personal. Fernando viene hablando hace años, años. Temas que hoy sí están muy en auge, pero él los viene tratando hace muchísimo tiempo. Quiero agradecerle que se sume generosamente a este espacio. Sabe un montón. Les puedo asegurar que sabe un montón. También conoce de numerología. De hecho, tiene formaciones. Así que aprovechen a preguntar, aprovechen a interactuar. La primer parte de este espacio le vamos a dar la palabra a Fernando para que él pueda contarnos un poco de qué se trata esto del liderazgo, una palabra que tanto nos resuena y que tan necesaria es. Y después abrimos espacio a preguntas. Si a medida que Fernando va diciendo algún tema, ustedes quieren hacer la pregunta, si estás de acuerdo, Fer, le decimos que levanten la mano sí, sí, y que directamente pregunten, yo les diría que cuando que tengan pregunten. preguntas, simplemente habilita micrófono y hablamos. No les digo que lo tengan habilitado permanentemente porque por ahí puede haber sonido ambiente como teléfono que suena, algún perro que ladra, lo que sea. Así que cuando realmente tengamos la posibilidad de hacer una pregunta, la hacemos, porque eso haría que tenga mayor frescura la conversación, por supuesto. Exactamente. Fernando, todo tuyo. Gracias por sumarte. Te cedo la palabra y bienvenido. Y bienvenidos a todos ustedes. Bueno, muchísimas gracias, de verdad, Ale, con Ale nos conocemos hace muchísimo tiempo, ya recién que hacíamos un cálculo así muy a pájaro, ¿no? A vuelo de pájaro, y tenemos como 9 años de conocernos, un montón de tiempo. Así que imagínense, desde hace mucho tiempo que venimos de alguna manera conversando de estos temas. Yo me acuerdo que las primeras conversaciones eran sobre estos temas del desarrollo personal, el coaching, al cual ya Alejandra ya estaba en ese proceso. En ese momento ella estaba implicada en otras actividades y yo era, me acuerdo, una de las personas que procuraba convencerla en decirle que ella estaba frente a un propósito en la vida y que debiese salir de esa tibieza, dedicarse de lleno, de manera caliente a ese propósito, cosa que hoy está. Y hoy ya tiene el Centro de Habilidades Blandas, a la cual ella de alguna manera está dirigiendo. Y bueno, qué bueno que podamos encontrarnos después de tanto tiempo en esta instancia, después de compartir con la gente. Es importante. Bueno, ella puso de título el liderazgo personal, como un contexto de filosofía, el liderazgo con concepto de filosofía, que de alguna manera está basado en una de las divulgaciones, digamos, de tanto de mis libros como de mis contenidos en redes sociales, porque lo que considero es que para muchos el liderazgo es una herramienta, es una técnica, y que generalmente es aplicada a nivel empresarial, organizacional, pero en realidad yo creo que el liderazgo tiene una primera instancia que va más cerca, no más allá, más cerca de la vida personal, la vida individual, lo que le llamamos muchas veces desarrollo personal. De mi manera de observar, yo le denominaría liderazgo personal, porque el liderazgo, como recién comentaba, es una filosofía de vida. Y dentro de esa filosofía de vida es donde nos hacemos preguntas y en función de ese proceso hacemos algunas modificaciones y cambios. Pero creo que en la primera instancia de liderar a nuestra persona pasa por saber cómo decir las cosas, es decir, el liderazgo en el lenguaje, el liderazgo en mis emociones, el liderazgo en las circunstancias que atravieso. Entonces, primero tengo que comandar mi vida. Esa gerencia personal yo le llamo liderazgo personal, más allá de autoliderazgo, de desarrollo personal. Creo que el punto vital de todo el proceso es entender que el liderazgo es una filosofía de vida, que el aplicarla ya deja de ser una herramienta para ser parte de un proceso, un camino de evolución permanente. Y esto implica darse cuenta, luego de haber experimentado. En el contexto de la experiencia es donde nosotros aprendemos en realidad. Yo creo que muchas veces podemos ser, tenemos un cartón universitario que somos expertos en liderazgo, yo soy uno de esos, tengo carteles que dicen que soy graduado en liderazgo, etcétera,
pero la verdad la vida nos confronta en el verdadero cartel invisible de si realmente te graduaste o no de aquel contenido que no necesariamente es sabiduría. La diferencia entre el conocimiento y la sabiduría es la práctica. Si yo sé y no lo practico, más que seguir con el conocimiento adquirido, soy realmente un ignorante. Es decir, una persona que tiene conocimiento y no lo practica, más que tener el conocimiento, es un ignorante. ¿Me hago entender? Eso te va bien importante. Para poder definir liderazgo, no voy a ir a la academia ni voy a ir a San Google para decir qué es liderazgo y va a salir toda la información, sino voy a usar una idea muy personal que surgió incluso de manera intuitiva en una conferencia que yo di hace muchísimos años en Argentina. Apenas he llegado yo de haber estado radicado en Costa Rica, en la ciudad de Córdoba, me acuerdo, y en un momento, porque resulta que tenía una ponente anterior, era un evento que eran dos ponentes, una persona y yo, y lo que sucedió es que la ponente anterior había puesto todo un PowerPoint con texto que parecía bíblico, ya que era tanto texto que ella se ponía de espalda y hablaba y leía todo lo que decía el PowerPoint. Y ya llegó la gente, ya empezó a caerse la atención, ya no había posibilidades, ya la gente ya no quería seguir. Entonces, ya poner un PowerPoint y seguir explicando sobre liderazgo iba a ser muy penoso. Entonces decidí simplemente dejarme llevar, como el día de hoy, y dar algunos conceptos muy personales, y desde ahí al final terminé publicando esa información. Fíjate, acá tengo el libro. En este libro que es reciente, este es mi libro número 17, que se llama ¿Qué sería si la fábrica de quesos? ¿No? Haciendo un entendimiento de, esa expresión de arrepentimiento. ¿Qué sería si hubiese hecho algo? Y por eso le llamo la fábrica de quesos, entendiendo a los quesos como quesos mentales o limitaciones mentales que muchas veces tenemos y no nos dejan avanzar. Entonces, en ese contexto, en ese libro, yo menciono, y en un libro anterior, que en realidad es como una secuencia, que publiqué en un libro anterior que iba dirigido al sector de la tercera edad, se llama Reinventarse en la tercera edad, Senectud Plena, y ahí yo hablo de este concepto que quiero comentar. Entonces, si usted quiere, si tiene un papelito y pueden anotar, le voy a seguir que hagan este acróstico porque le va a cambiar, en serio les digo, le va a cambiar la manera de observar el liderazgo como toda la gente o los libros se lo ofrecieron, ¿vale? Es algo muy personal, yo le puedo publicar, aunque esto implica que va a haber una dinámica diferente en el proceso, pero esto tiene que ver con la filosofía de vida y no con un concepto académico del liderazgo, ¿vale? Entonces vamos a poner como acróstico liderazgo, ¿sí? Liderazgo. Y vamos a ir completando cada una de esas sílabas en función de conceptos que son de esta manera de observar este peregrinaje sobre la vida personal y la gran oportunidad que tenemos de filosofar en la vida de liderazgo. Entonces, primero, liderazgo. Primero, ¿vale? Significa para mí libertad. Entonces, de libertad. Esto de alguna manera va a componer un proceso importante dentro del liderazgo, porque cuando hablamos de liderazgo, no puede haber liderazgo si no hay libertad. Esto parece que fuese una frase muy escueta. De todos modos, cuando hablamos de libertad, hablamos de todas aquellas prisiones o encarcelamientos que tenemos, que son nuestros propios manera de pensar, nuestros pensamientos, nuestras limitaciones pensables, que yo en ese libro les llamo quesos mentales, ¿vale? La limitación a que todo el tiempo nos imponemos ya desde temprana edad, de lo que aprendemos ahí como esponja, hasta que después lo corroboramos a partir de la experiencia de la adolescencia en adelante, donde muchas veces esa libertad implica el poder romper muchas barreras de esas limitaciones que tenemos, de cosas que seguimos creyendo que son, ¿vale? Uno de esos ejemplos que muchas veces se debe conocer, sobre todo en estos patrimonios, digamos, de mensajes que ya
se han institucionalizado, como por ejemplo el elefante, que cuando era pequeño el elefante le ponía una estaca y estiraba, estiraba para sacarse la estaca y que como la estaca estaba bien posicionada en la tierra, él movía y movía con tal de escaparse y no podía. Pero ya cuando se hacía grande, en el circo, le ponían una silla, lo enrollaban ahí la cuerda y él ni se movía porque pensaba que era una estaca. Entonces, ese tipo de limitaciones hablan, ¿vale? Entonces, para que tengan una idea que nosotros creemos muchas veces por repetición. Entonces, cuando hablamos, la gente dice hablamos de cultura, pero en realidad lo que tenemos más son tradiciones. Y las tradiciones son cosas fijas que tenemos. Cuando hablamos de cultura, hablamos de cultivo, hablamos de que eso que nosotros yo pongo en la tierra, esa semilla que pongo en la tierra, crece y evoluciona, esos frutos. Pero cuando hablamos de tradición, hablamos de algo sólido, fijo, que la gente ni siquiera escudriña, ¿vale? Para dar un ejemplo, que yo pongo en otro de mis libros llamado Siete mentiras anti-éxito, yo comento lo siguiente. Mi padre, militar, había sido asignado para poder observar y hacer algunas inspecciones en algunos destacamentos del ejército. Y en uno de esos fue a lugares inhóspitos en la montaña. Cuando él llega, imagínense, la montaña, en medio de la nada, un pequeño destacamento del ejército, él entra, lo saluda, deja su vehículo, pasa por la pequeña placita que estaba enfrente, dentro obviamente del predio, enfrente de la caseta administrativa, y en medio de esa pequeña placita que puede haber tenido 10 por 10 había un soldado que iba y volvía entre medio de dos banquetas haciendo guardia. Entonces, bueno, saluda sus referencias, llega obviamente al administrador, saluda protocolarmente y pregunta, ¿qué hace ese soldado en medio de la nada haciendo guardia entre dos banquetas en esa plaza pequeña? Y el administrador, que hacía 20 años estaba ahí, dijo, no sé, yo desde que llegué ya se hacía esa formalidad. Bueno, ¿por qué no averigua, investiga? Y encontraron que 35 años atrás, desde ese momento, habían pintado las bancas y no querían que la gente se siente porque se iba a manchar con la pintura que no estaba seca. Y eso se convirtió en una tradición y la gente sin escudriñar seguían poniendo en guardia, en este caso un soldado, que iba y volvía entre medio de las bancas y no había sentido. Y así muchas veces nos pasa, y hacemos por repetitividad y repetitividad cosas y que creemos que son ciertas, pero nunca las escudriñamos. Otro relato muy similar es cuando un esposo se casa, como dos jovencitos se casan, y bueno, la enamorada, la esposa, la reciente esposa, le hace su primera comida al marido, como le encantaba el pescado, ella decidió cortarle la cabeza y lo fritaba. Entonces, cuando le sirvió al marido, le dijo, ¿por qué mi amor me sirve el pescado sin la cabeza? Tan lindo que queda el pescado bien con su cabecita. Dice, pero que así me enseñó mi madre. Y bueno, ¿por qué no le pregunta? Le pregunta, mamá, ¿por qué le quita la cabeza al pescado? Y así me enseñó tu madre. Y bueno, cuando llegó la abuela, dijo, abuela, ¿por qué le corta la cabeza al pescado? Ah, abuela, vea, hijita. Lo que pasa es que cuando yo recién me casé, me regalaron un pequeño sartencito chiquitito, no entraba el pescado. Entonces tenía que cortarle la cabeza para que entre todo el pescado y lo pueda fritar. Después ya se hizo una costumbre. Bueno, y así nos pasa toda la vida y vamos creyendo que esto es así, entonces el que quiere ser este que le cueste y todas esas frases que tenemos que no nos deja avanzar, esas son limitaciones. Por tanto, la ley de libertad habla de poder romper con todas esas limitaciones que muchas veces parecen que son importantes, pero no las escudriñamos. Y escudriñar es una manera de liberarse de esas cadenas de un sinsentido que nosotros creemos todavía que son importantes. ¿Me hago entender? En todo aspecto, en todo aspecto. Por decir de alguna manera, el hecho de que nosotros podamos de alguna manera romper las cadenas de esas ataduras implica una sensación que es, eh, miren, como autor, muy difícil de expresarla con palabras, que es esa sensación de libertad, de saber que he podido, como bien decía recién, escudriñar y liberarme de un montón de procesos, conceptos que son absolutamente limitantes. Fíjese, la palabra escudriñar es una palabra que como toda tiene su raíz etimológica, su origen, que significa escruta, escruta es la raíz latina que significa basura. Es decir, eh,
nosotros no tenemos un camión de la municipalidad que pasa todos los días para sacar nuestra basura mental. Tenemos que hacer nosotros un esfuerzo. Entonces, esa tarea es diaria y se hace al final del día. Hacerse preguntas como, por ejemplo, ¿qué hice que podría haber hecho mejor al final del día? Eso los griegos le llamaban post-mortem. Se moría el día y ellos hacían una reflexión. ¿Qué hice bien en este día que podría repetir el día de mañana? ¿Y qué es aquello que no hice bien que podría mejorar y hacerlo mejor? Esto es un proceso de evolución y un gran compromiso con la actitud personal, porque no puede haber liderazgo si no hay una actitud que sea coherente, que sea equitativo, ecuánime. Y por supuesto, todo comienza desde la libertad, si no, eso no sería posible. ¿Vale? Entonces, cuando hablamos de libertad, hablamos liberar miedos, de alguna manera soltar con todas aquellas creencias que muchas veces nos limitan, entre otros contextos, ¿vale? Todo aquello que te limita, que no te dé la sensación de libertad, obviamente implica que estás encarcelado de alguna manera. El aprender a decir que no es una gran solución a esta situación. Ahí te vas a dar cuenta si tu libertad de decir que no está apropiada a tu condición de mostrar tu autonomía y de alguna manera tu autenticidad, o prefieres decir no para quedar bien con la gente. Entonces ahí seguimos encarcelados, ¿ven? Qué importante. La segunda, entonces, de es de determinación. Para ser un líder tengo que tener libertad y tengo que ser determinado. Es un tema importante. Si yo aprendo a decir que no, como recién comentaba, es muy probable que si yo preservo esa decisión que tomé, los rumbos de mi vida pueden ser mejorados y obviamente controlados por mí mismo. Pero tomar la decisión es un tema importante. En uno de mis libros, que fue bestseller, llamado 10 roles para un nuevo líder, yo digo que entre algunas cosas que decidir no es hacer. Decidir no es hacer. Y comento un relato que hay una hoja, donde arriba de esa hoja hay tres ranas que están esperando que el viento sople para llevarlos a la orilla, pero el viento sopla y la pone en el medio de la laguna, donde están tres ranas perezosas que están ahí esperando que el viento alguna vez decida soplar y llevarla a la orilla, hasta que una se cansó y dijo, decidí saltar. Pregunta, ¿cuántas quedan de esas tres en la hoja? La respuesta es que quedan tres, porque del dicho al hecho hay mucho trecho. Entonces, cuando hablamos de ser deterministas, de tener determinación, hablamos que lo que digo y decido lo hago, porque decidir no está cerca del hacer. Este es un tema importante, es una creencia que se cree que es cierta y no es cierta. Cuando decido, por lo general, no hago. Hay un proceso en el medio de muchos, como yo le digo en esto, ¿no? Quesos mentales que tiene que ver con la procrastinación, un tema que no lo define el liderazgo. El líder no se define por ser un procrastinador, sino por un hacedor. Entonces, tener determinación, aprende a decir hoy lo hago y hacerlo, como decir no, basta y no se hace más, son temas que de alguna manera condicionan la diferencia que hay entre una persona que tiene gobernabilidad, gerenciamiento personal, o si tiene liderazgo, o bien una persona que de alguna manera se deja llevar como el agua lleva los palos y la piedra. ¿Vale? Entonces, de libertad, de determinación. Ahora viene ras, de lideraz, R-A-Z. Este es un tema importante porque hay que hacer una diferencia entre la razón, entendiendo razón como una de las condiciones mentales que tenemos, la otra es la parte emocional, en la cual hay los memes, ¿no? El corazoncito y el cerebro. Pero cuando hablamos de razón, no nos referimos al proceso de evolución del intelecto o del criterio, sino más bien de la razón de ser. Estamos conectados con nuestra esencia, con nuestra autenticidad. Cuando una persona tiene razón de ser, tiene su libertad,
tiene determinación y tiene una razón de ser, encontró un sentido en su vida. Eso yo le llamo alto propósito. Cuando la persona tiene un alto propósito en la vida, esa razón de ser, de saber que su existencia no es en vano, que no es por casualidad, sino que tiene un peregrinaje bien marcado hacia dónde quiere ir, la vida tiene otro sentido. Por eso cuando hablamos de razón de ser, está conectado con la gran oportunidad que tenemos de dejar de ser un yo para ser nosotros, para despersonalizarnos y entender que más allá de mí, cuando yo observo al otro, observo su necesidad y voy a ver cómo puedo yo, desde lo que sé y de lo que puedo aportar, mejorar el mundo en el cual estoy de alguna manera ofreciendo una salida. Muchas veces no sabemos dónde estamos, ¿vale? Entonces, líder, libertad, determinación, razón de ser. ¿Se dan cuenta cómo se va acompañando el nuevo líder? No es simplemente alguien que sabe gobernar a los demás, cosa que no es parte del liderazgo eso, ¿vale? Más bien de un caudillaje. Y luego tenemos el go, liderazgo. Ese go es la condición fundamental de poder fortalecer la razón de ser, porque go viene de gozo. Y cuando hablamos de gozo, no conectar en absoluto con placer. Hoy conectamos gozo con placer. Ah, está gozando, está en placer. ¿No? Como dicen las canciones, sobre todo, ¿no? La rumba, la samba, todas estas canciones donde aparece el reggaetón, todo, ¿no? Gocemos, gocemos, bailemos y gocemos. Bueno, no es, el gozo no es igual a placer. Cuando hablamos de gozo, hablamos de un registro que va más allá incluso de lo emocional. Tiene que ver con esa parte donde yo me siento absolutamente completo. Y eso no implica de que yo pueda estar en determinadas situaciones de placer, porque uno de los graves problemas que tiene el ser humano es que cree que el libre albedrío es una propiedad de tomar la libertad de elegir, ¿no? ¿Vale? Ahí tenemos una libertad, cosa que es absolutamente falaz. Cuando hablamos de tomar decisiones dentro del libre albedrío, se refiere, y de hecho lo puse acá en este libro, ¿sí? La fábrica de quesos, que el libre albedrío consiste en tomar una decisión entre dos dolores, nada más, dolores. Uno es el dolor del arrepentimiento y otro es el dolor de la incomodidad de crecer. Entonces, si quieres crecer, te tiene que doler, como la máxima del budismo. El dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Entonces, en ese proceso, que obviamente coinciden con todas las culturas, si se quieren, ancestrales, hablamos de que el rigor te fortalece en la cábala, por ejemplo, el rigor te fortalece, el dolor es inevitable. En todas las culturas hablamos del dolor como uno de los puntos primordiales para el proceso del desarrollo y evolución del ser humano y su fortaleza. Esto en liderazgo se llama resiliencia, la capacidad de aceptar la adversidad y de aprender de ella y evolucionar madurando en el proceso de haber vivido eso, ¿vale? Por tanto, hay un estado de valentía, de aceptar que las situaciones que son rígidas, que no son lisas, que no son llanas, sino más bien con cierto sentido de, de asperezas, ¿vale? Nos hacen que nosotros podamos tener una fortaleza cuando aprendemos, después de haber atravesado por situaciones difíciles, críticas, el haber aprendido. Esto le llamamos resiliencia. Entonces, cuando hablamos del gozo, hablamos que el gozo va más allá de la situación que se me presenta. Yo puedo estar pasando momentos difíciles, pero el gozo en mi corazón me hace saber de que soy útil. Pero yo hablo de desarrollar dos poderes, dos poderes. Uno es el poder ser útil y otro es el poder pertenecer. Dos desarrollos importantes en el desarrollo, si se quiere, personal, aunque debiese ser un liderazgo más integrativo, ¿vale? Entonces, cuando hablamos del gozo, hablamos de ese estado de conciencia, pues ya no es una cuestión emocional. Y hablo del libre albedrío de elegir entre dos dolores, porque claro que sería fácil entre elegir entre el dolor y el placer, irte por el placer. No aprendiste nada en ese proceso,
Por tanto, obviamente, esa no es una elección de libre albedrío. ¿Me hago entender? El libre albedrío es donde escoges qué es lo que vas a hacer con el dolor de la vida, de la cual el liderazgo, y en todos los libros que ustedes pueden leer sobre liderazgo, de estas cosas no se hablan. Por eso que es importante hacer un entendimiento importante sobre estos procesos, en estos cambios de la vida, donde el ser humano se está convirtiendo en más consciente y más consciente, porque la información que hay es insuficiente para poder resolver o al menos responder las preguntas que el mundo se está haciendo, y de ahí el desarrollo de la conciencia. Porque se está empezando a dar cuenta que hay cosas que no están funcionando con un modelo que no es el que realmente debiese funcionar. ¿Vale? Entonces, de libertad, determinación, razón de ser y el gozo interno que va más allá de las adversidades que vives. Mire, yo tengo 17 libros publicados, la gente dice, wow, qué bueno cómo publicó libros. Y yo les digo a la gente, bueno, primero, escribir un libro es un estado de valentía y es un desarrollo un permanente de un estado de liderazgo. Y miren, yo me dedico entre otras cosas, a la mentoría de mentores, coaches, profesionales que quieren publicar su primer libro. Y cuando yo tenía antes, esta mentoría se llama Tu propio libro. Antes yo lo tenía de manera grupal. Para tener una idea, el primer grupo tenía 21 personas, publicaron 4. En el segundo grupo eran 11 y publicaron ninguno. Ahí me di cuenta que el problema era que había un problema con el liderazgo. No tenía que ver con la tecnología, que si hacían con Word o no hacían con cualquier elemento tecnológico para escribir el libro. No, no. Era siempre excusas. Y ahí me di cuenta que había una cosa importante. La creatividad nunca faltó. El problema era que como había tantas limitaciones mentales, usaban la creatividad para la justificación y no para empoderarse y lograr un propósito en la vida. Por eso ahí surge la fábrica de queso. ¿Qué sería si hubiera tomado acción? Porque justamente me doy cuenta que por tus frutos serás conocido. Es un principio iniciático importante. Y la pregunta, si yo te haría la pregunta, si hoy fuese tu último día, ¿cuál es el fruto que dejas? Porque si no lo tienes, mejor empecemos a hacerlo. Es un tema importante. Entonces, el posponerse, posponerse, posponerse y no dejar una huella en los corazones de la gente, que tiene que ver con la razón de ser, sino cuál sería el objeto para el cual viniste a este mundo. Porque en este mundo tiene dos falacias que la gente se quede inserta en ese proceso y que por ahí el coaching eh, y otras dinámicas, incluso el mismo liderazgo, hay muchos ponentes, hablan del éxito y de la felicidad. Cosa que para mí en lo personal son dos cosas absolutamente falaces en la vida del ser humano, porque si nosotros creemos que lo que venimos a este mundo es a tener éxito y a ser felices, vamos a tener una gran contradicción en la vida. Es más, tanto es así que a nivel psicológico, cuando hablan sobre el tema de la felicidad organizacional, por ejemplo, antes se decía que, había que tener éxito para ser feliz. Después empezó la psicología positiva a decir que había que ser feliz para ser éxito. Y la gente se quedaba metido como ratones o como hámsters, dando vueltas, creciendo que avanza, y seguía en el mismo lugar dando vueltita. Eso es lo que pasa con esta sociedad, que cree que la felicidad y el éxito es lo más importante en la vida, cosa que es absolutamente una falacia. Porque, miren, si ustedes se van a los tratados iniciáticos, Bhagavad Gita, Biblia, Corán, eh, Torah, ¿vale? Cualquier libro, no van a encontrar nunca ni éxito ni felicidad. No lo van a encontrar, son palabras. Son palabras solo del occidente. Para el oriente, por ejemplo, y fíjense cómo nosotros mezclamos, metemos en la licuadora intelectual, budismo, sintoísmo, yoga, bla, 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 metemos un montón de cosas y al final hacemos la licuadora y sacamos, no sé, licuado de algo que no entendemos, ¿vale? Queremos encajar todo. Entonces lo importante es que hagamos primero un examen
de qué es la felicidad para cada uno y qué es el éxito para cada uno, haciendo un entendimiento que para todos es totalmente diferente. Para algunos, yo les digo, cuando hacía el programa de formación, sobre todo para CEOs de multinacionales, y les decía, qué es el éxito? Y la gente definía el éxito como aquel logro alcanzado. Y cuando yo le preguntaba de felicidad, lo mismo, era un logro alcanzado. Y al final no pasaba más nada en ese sentido, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de éxito y de felicidad en este mundo occidental, hay una falacia en ese proceso. Si nosotros creemos que nuestro fin como seres humanos es ir a esos dos contextos, estamos perdidos. Fíjese, la palabra éxito, si nos vamos al origen de la palabra, viene del latín, exit, que significa salida. Si lo vemos un poco más coherente, de manera coherente, la primera salida que tenemos es de nuestro vientre materno. Es decir, que por naturaleza esencial somos exitosos, porque nosotros salimos y cuando somos exitosos no quiere decir que entramos a algún lado, sino que salimos. Entonces, exitoso podría ser aquel que salió de una determinada situación aprendiendo de ella, porque si no aprendió, sigue estando en esa situación. Eso es que mucha gente cree que hay un futuro, pero en realidad todavía el pasado sigue estando vivo en el dolor, en el sufrimiento, mejor dicho, de no atravesar, sigue con ese dolor del pasado que sigue siendo presente, ¿vale? Y en ese proceso lo que sucede es que no hay futuro, sigue habiendo pasado adelante. ¿Me hago entender? Y el pasado implica hacia adelante miedo, porque como no quiero que me vuelva a pasar, me duele lo que me pasó, miro para adelante y no quiero que me vuelva a pasar, por tanto el pasado, no el futuro. ¿Me hago entender ese contexto? Entonces, éxito es salida, no entramos a ningún lado. Y lo segundo, felicidad. Felicidad es una palabra del latín también, félix, que quiere decir fértil. Por tu fruto serás conocido, pero si no tienes fruto y eres estéril, tampoco eres feliz, porque la felicidad consiste en obtener un fruto y compartirlo con el otro. Si no, ¿de qué te sirve tener un fruto que no lo vas a compartir? De nada sirve. Somos seres biológicos, pero somos seres sociales. Y por tanto no puede haber habilidades blandas, y fíjese, hablamos de habilidades blandas, no habilidades duras. Y las habilidades blandas son importantísimas porque cuando yo me relaciono con el otro, en realidad me estoy relacionando conmigo. Y lo que estoy viendo en el otro son solo espejos de mí mismo, de lo que me agrada de mí en el otro o de lo que rechazo del otro. En esos dos ámbitos yo me confronto. En esos dos ámbitos yo me conozco. Me conozco cuando yo puedo mirar en el otro aquello que está en mí y puedo ver en el otro aquello en lo cual vengo a aprender y a liberarme de aquello que sigue estando en esa limitación, en eso que no me hace libre del libertad, ¿vale? Por eso es que es importante que nos hagamos permanentes replanteos, porque creo que el hecho de hacernos preguntas y muchas veces las mismas preguntas, pero en diferentes momentos, va a cambiar nuestra manera de transitar la vida, de peregrinar, como digo yo. Pero yo me pregunto, ¿qué es la felicidad? Cuando era adolescente no es la misma felicidad que cuando era un poco mayor o ahora. Por ejemplo, yo ahora voy a cumplir ahora, muy pronto en diciembre, mis 60 años, entro en otra etapa. Y claro, seguramente surgen cuestionamientos, ¿no? Porque claro, uno se acerca a esas paredes o paredones, ¿no? Primera edad, segunda edad, tercera edad, adolescente, maduro, personas mayores. Pero en realidad la pregunta es si eres libre en este proceso. Es decir, o si no, vas a entrar de un cuarto a otro cuarto o de un calabozo a otro calabozo, pero sigue estando en ese estado de, digamos, de ser cautivo. Y muchas veces ese proceso no nos deja avanzar. Y cuando hablamos de libertad, hablamos de entender que no significa hacer lo que quiero, sino de entender el respeto que yo tengo conmigo y con mis propios espejos. Y desde ahí establecer normas de juego. A esto le llamamos moral, ética, ¿vale? Y cuando además de eso puedo dar un paso más y darme cuenta que, porque la gente habla hoy del despertar de la conciencia.
Y yo me pregunto, porque hasta los neurocientíficos no saben dónde existe la conciencia. Miran el cerebro y dicen, acá no está. ¿Dónde estará la conciencia? Dicen los estudiosos del cerebro. No está. ¿Dónde está la mente? No está el cerebro, la mente no está. Bueno, así lo mismo pasa con la conciencia. La conciencia viene a uno cuando uno está preparado para recibirla. Mientras tanto, no eres consciente. Por tanto, te tienes que preparar. Y para preparar tienes que desapegar, soltar, dejar el espacio para que el universo llene con cosas, con propósitos, con verdades, con inspiraciones tu vida. Entonces, hoy creo que la pregunta, ya para ir finalizando, la pregunta que deberíamos hacernos es, ¿mi vida tiene sentido? En vez de preguntarnos, ¿soy feliz? ¿Qué es la felicidad, el éxito? ¿Mi vida tiene sentido? ¿Qué sentido lo qué sentido quiero que tenga la vida? ¿Me siento merecedor de una vida que concuerde con mi ser interno y dejando de lado la apariencia y darme la oportunidad de ser yo y en medio de eso descubrir esa autenticidad que no significa parecerme al otro, sino de distinguirme por ser único e irrepetible en este mundo que de verdad todo el mundo se parece, o me equivoco, todo el mundo se parece. Van a las redes sociales y se ponen a ver los reels de la gente y todos los reels dicen lo mismo, algunos hasta se copian y dicen lo mismo, con tal vez otros pequeños mensajes, pero no dejan de ser lo mismo. Entonces, ser auténtico es dejar de pensar en un algoritmo de la vida es un algoritmo permanente, salir de eso, tener libertad. Y la libertad implica ser tú. El asunto es cuál es tu mejor versión. ¿Se preguntaron eso? ¿Cuál es la mejor versión de ustedes? Porque la gente no lo conoce. Mucha gente dice, no me digas esas cosas porque vas a conocer. Es decir, la peor versión la conocen, pero la mejor versión no. Ahora, si yo pudiese saber cuál es mi mejor versión y yo me levanto con esa intención de cada vez que me levanto, puedo centrarme que tengo una versión y que quiero que al final del día sea mejor versión que la que con la que me levanté. Pero lo que sucede en estos tiempos es que uno se levanta con una versión y la versión con la que termina el día no es mejor que la que se levantó. ¿Me hago entender? Entonces, el poder tener estos aspectos que comenté, la libertad, determinar, ese ser determinista, decir que no muchas veces, ¿sí? Tener una razón de ser que es inviolable y por supuesto el gozo interno y darte cuenta que a pesar de todas las pares y de todas las dificultades que puedas tener, puedas salir adelante independientemente porque hay algo interno que te dice que ese es el camino, más allá que veas que la puerta está cerrada. Y no tiene que ver con terquedad, tiene que ver con algo interno que te dice que ese es el camino. Hoy está científicamente está comprobado. ¿Vale? Hay un otro yo que se llama yo cuántico que lo dice, pero bueno, no, vamos a entrar en ese tema ahora. Pero lo que quiero decir es el poder seguir nuestra verdad interna. ¿Cuál es tu verdad? ¿Cuál es tu mejor versión? ¿Qué es aquello que de verdad le ha significado a tu vida? Y te hiciste esa pregunta. Importante. Bueno, los dejo Quedamos con así. esos pensamientos. Muchísimas gracias por... Quedamos todos así. Muchas gracias, Fernando. Hola, amigues, bienvenido. Los que están con la cámara apagada, si la pueden prender y abrir el micrófono, el que quiera hacer pregunta. Gracias, Fer. La verdad que para pensar, Muchas para gracias. pensar. Antonia, ¿alguna pregunta que quieras hacer? ¿Algún comentario? Primero agradecerte a ti, Ale, por tenerme en cuenta en estas conversaciones y agradecer a Fernando. Muchas Para mí gracias. fue hoy muy novedoso. Nunca había parafraseado la palabra libertad. Libertad no, se me quedó libertad, liderazgo. Eso de cómo la distribuyó como en una esencia de crecimiento, como venga, buscamos allá. En el interior fue algo totalmente nuevo para mí, lo de libertad. Y eso de que
vamos a buscar mi mejor versión. Es un trabajo, es una construcción del día a día. Uno a veces dice, bueno, ¿cuál es mi mejor versión? La voy a trabajar. Y luego aparece algo externo a nosotros, porque es externo que aparece y nos toca el ego y de una vez se transforma esa mejor versión. Pero sí he estado trabajando en mi mejor versión. He estado trabajando en todo lo que tiene que ver con la felicidad, el éxito, si lo entendía que era de salida, o sea, de salida, pero sí, sí todo lo que tiene que ver con el dolor, o sea, el transformarse, el querer cambiar algo, el querer construir mi versión, mi mejor versión, hay que pasar por el dolor. No sé si ustedes conocen la canción del alfarero, de cómo el ser humano se desbarata, se desarma. Es como imaginarnos un jarrón y si el jarrón se quebró. Y cómo es volver a construir, pero de lo que recojo, ¿qué dejo para mí? ¿Qué construyo? Entonces, así yo veo la mejor versión, como eso, ¿qué debo quitar? ¿Qué debo hacer? Y debo pasar por el dolor para poder llegar a esa esencia de mi ser. Pero muchísimas gracias, Fernando. Disfruté de tu charla. Muy Encantado, amable. Antonio, encantado. Gracias, Antonia. Sime, Hola, hola. Primero, sí, gracias Fernando, bueno, también a ti, Ale. Estaba ansiosa por hoy día para escuchar las charlas sobre liderazgo personal. Hace un poco tiempo, recién me estoy un poco tratando de saber un poco más sobre este tema. La verdad que poco sé, me declaro una ignorante en muchas cosas y a veces me doy cuenta que estoy como un poco en estado de bruta sabiendo solamente lo que es como lo que es de derecho y las otras cosas como más enriquecedoras de la vida, no, y estas como ya habiendo subido ya como al piso 50 de la vida, ya me han empezado a interesar otras cosas y en realidad pienso que debiéramos tener muchos años más de vida para poder cada vez irnos cultivando y porque nos vamos interesando en estas cosas que son más enriquecedoras internas, cuando ya hemos pasado tanto, ya ha pasado mucho tiempo y cuando ya hemos pasado como la mitad de nuestra vida. Entonces, por eso pienso, deberíamos tener muchos años más de vida. No sé, Fernando, cuando hiciste el acróstico, yo en realidad me equivoqué en casi todas, porque pensaba que era poner límites, pensaba que D era en relación a los derechos, bueno, el RAS es el razonamiento, y Go pensaba que era de gobernar, gobernarse a sí mismo también. Pero en realidad también todas las palabras están como un poco también relacionadas con todo lo que mencionaste, la libertad también, que yo pensaba que eran límites, pero claro, porque son los límites que uno establece para sí mismo y también para el respeto de los otros y que tiene que ver con la libertad. Sí, 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 Y definitivamente. sí, sí, y no sé, solo preguntarte, tú mencionas que has escrito 17 libros, ¿cierto? Sí, no sé si allá en Argentina la mayoría de edad, a los 18, no sé si irás a tener un hijo de 18 años ya mayor de edad, preguntar si vas a escribir un 18 libro, tu Seguramente, número mira, 18. yo lo único que te puedo decir es que la gente me pregunta, ¿cuál es tu último libro? Y le digo, no sé cuál es mi último libro. El más reciente, lo sé, pero el último libro será cuando la vida me diga que me tenga que ir a otro plano. Pero por ahora, esos 17 libros fueron escritos no por el ímpetu de escribir, sino porque los momentos más difíciles de mi vida preferí dar un mensaje que a mí me servía también para aprender de ellos. Entonces, muchos de ellos, la mayor parte de mis libros, fueron escritos en los momentos difíciles, salvo 4 libros de ellos que forman parte de una saga de numerología de autoconocimiento, que son los libros, obviamente, que no lo hice en momentos difíciles, porque para ahí hay que tener otro tipo de estructura de tiempo. Pero la mayor parte de los libros fueron espacios de mi vida donde estuve en mi constante aprendizaje. Creo que esto es importante. El más reciente lo publiqué el año pasado. No, ¿qué año pasado? Estuve a terminar el año, este año. Y
Bueno, pues este año publiqué dos libros, pero este libro, el otro de numerología, este libro, La fábrica de quesos, fue publicado y, y está en Amazon. La mayor parte de los libros nuevos están en Amazon. Se puede conseguirlos ahí. Ujú, sí, sí, felicitarte, Fernando, porque eres una persona inspiradora y además admiro Gracias. toda esa fuente de conocimientos que tiene, me encanta. Gracias, Me gracias. gustaría ser así. Sé tú, tema importante. Tengo que Bueno, Miguel, desbrutalizarme. entraste un Y sé poco, tú no y sé si nunca alcanza. desmerezca lo que sabes, porque siempre estamos puestos, así como el juego de ajedrez, en algún lugar del tablero. Algunos serán para comer reinas, otros para quitar la torre, pero aunque seas un peón, está para que avances. Así que creo que sé tú, simplemente. Sí, Y ser vos, una persona maravillosa que la conocemos hace bastante. Así que bueno, con esa alegría siempre compartiendo y transmitiendo que suma su alegría a donde está. Así que bueno, sí, gracias por estar, gracias por sumarte. gracias a ti, Miguel, Ale. justo quedó que te iba a preguntar a vos, ¿alcanzaste a escuchar algo? Nos sorprendió que no entraste temprano. Sí, sí, tuve algunas otras obligaciones y hoy es un día especial porque yo firmé mi contrato de liderarme, hice un negocio conmigo, abrí Hermoso. mi propia empresa y Fernando, los libros de Fernando son parte de las guías que nosotros tenemos dentro de la empresa para hablar de liderazgo. Así que varios de los textos por capítulos lo teníamos leído, así que me Ah, dediqué no estos últimos sabía. días. Qué Sí, sí, sorpresa. sí. Los distribuidores de PSA tienen varios libros de Fernando indicados para poder Wow, qué mejorar sorpresa. en No nuestro sabía. negocio. No sabía, de verdad. Bueno, qué buena, qué bueno, qué buen regalo. Muchas gracias. Bueno, y justamente una de las cuestiones que Fernando hablaba acerca de las frases hechas que hemos acomodado o que nos han acomodado para hacernos más esclavos. Eso de ser tu mejor versión a muchas veces ha arrastrado a personas a buscar ser lo que no son para parecerse a otras que tienen, no sé si la toga o si tienen el diploma de, de liderazgo o de ser uno mismo. Entonces yo te iba a preguntar, Fernando, ese proceso del cual nosotros estábamos hablando, es un proceso que se da naturalmente o tiene que estar dirigido? Muy interesante El pregunta. despertar de la conciencia es un clic o tiene que ser una búsqueda y que por ahí tiene que venir alguien que te la marque. Muy interesante tu pregunta, Miguel. Inicialmente yo creo que el despertar, el que podemos llamar despertar de la conciencia, y que creo que definitivamente será de un solo ojo, porque de alguna manera tenemos que ser un ojo abierto, faltaría que los dos estén abiertos, observando el presente. Yo creo que el problema que no nos hace ser y por supuesto sacar la mejor versión y demás, no tiene que estar sujeto a condiciones de cómo la vida te observa. Es decir, el mejor versión es ser feliz, mejor versión es teniendo esto, mejor versión. Yo creo que la mejor versión es alcanzar lo más cercano posible a la autenticidad. Y la autenticidad tiene que ver con quién eres en realidad, desde tu base. ¿Viste? Hay una frase que dice el pan, que cada vez que un niño nace, el pan bajo el brazo trae. ¿Han escuchado esa frase? Sí, Bueno, eso tiene que ver con tu talento. Si tú te han enseñado, no, sí, escúchame, sabes tocar guitarra, tienes un gran talento para la guitarra, pero no, te vas a morir de hambre, mejor ser contador o médico, bueno, entonces tu mejor versión desde ese proceso, obviamente será ser médico. ¿Vale? O abogado, lo que fuere. Pero lo que quiero decir es que la mejor versión tuya es cantarle al mundo, hacer que tu alma cante. Yo me acuerdo, mi hijo, me acuerdo, les conto un ejemplo, en una de esas puedo responder de ahí, de Miguel. Yo estaba, obviamente, casado, y la madre de uno de mis hijos, el más chiquitito, yo había comprado una guitarra porque quería aprender. Yo hacía música, mucho tiempo me dediqué a hacer música.
logré muchas cosas en mi vida con la música. Y en un momento resultó que había comprado una guitarra y la tenía ahí. Entonces mi hijito chiquitito, en ese tiempo no se usaba pañales descartables, para que te veas de qué época hablo. Él venía con su baúlcito, que era el pañal todo así gigante, y venía y me acuerdo, y agarraba la guitarra que estaba en su funda y hacía una fuerza y se ponía rojo, rojo, rojo de la fuerza que hacía y con mucho amor y dedicadeza, así chiquitito, te hablando 2 años, 2 años y medio, la depositaba en el piso, más que estaba parada, hacía la fuerza y la ponía en el piso. Y ella abría la funda y tocaba tron, 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 obviamente, chiquito. Y la madre decía, ¡cállate! Y le gritaba. Y el chiquito se reprimía. Entonces yo agarré, la tenía en el living de casa y en la oficina la tenía al lado. Solo una puerta era la, la distancia. Y entonces abrí la puerta de la oficina y la ponía en la oficina. Entonces él venía, siempre ha traído con la guitarra, y agarraba de nuevo la fuerza. Yo lo que me olvido es ese momento donde agarraba, ponía toda la fuerza, ponía rojo, rojo, porque sostenía el oxígeno, me imagino, para bajar la guitarra y ponerla en el piso, abrirla, y cuando la abría me miraba, y yo le miraba y le sonreía. Entonces él tocaba, me miraba a ver si yo le iba a retar. Y yo le digo, qué lindo, a ver, wow. Entonces tocaba y yo me ponía a bailar, me acuerdo. Bueno, hoy tiene su academia. Y uno la ve, es una academia impresionantemente importante acá, en el lugar donde, en la provincia donde nací. Es decir, yo creo que el poder haber expresado eso, él no terminó la secundaria, estoy hablando, yo puedo haber tenido un doctorado, todo lo que ustedes quieran, pero ese ha sido mi camino. El camino de él fue ser auténtico y expresarse a partir de la música. Y me he dado cuenta qué logro más importante que él hizo, el darse cuenta que el llamado interno te hace entender tu mejor versión y tu despertar está dentro, esperando que nadie te diga qué es lo que tienes que hacer, sino solo lo que hay dentro tuyo. Hay alguien dentro tuyo que es tu mejor versión, esa parte luminosa que quiere expresarse, pero que el mundo tal vez no lo deja porque va a opinar. Y cuando ya te olvidas de la opinión de los demás, cuando te das cuenta que eso no importa tanto, más que expresar lo que vienes a decir, ahí es donde dejaste una huella en el mundo, porque no hay nadie que no venga a este mundo a dejar una huella, a dejar tu voz en el mundo. Es decir, que aquí no pasa por tener una frase de Einstein, ¿vale? Y apoderarte de... Miren, yo aprendí algo con este tema. Yo pensaba que mi mejor versión y tener mi gran propósito en mi vida, del cual me di cuenta que le debía a mi hijo 8 años, fue cuando yo agarré, me fui pensando en el éxito y que el éxito consistía en tener mi bestseller y firmar libros a todo el mundo, el autógrafo, y tener, no sé, 1.000 personas en un escenario y recorrer el mundo. Todo eso lo hice. Recorrí 12 países de Latinoamérica, tengo premios hasta por un presidente de nación, y mejor para la paz. Lo que ustedes se imaginan, yo lo logré. Y me acuerdo, estando en Yucatán, me acuerdo, yo tenía que llevar 600 libros para firmarlos todos, porque yo cerraba un evento importante en una universidad importante, que era la Universidad Tecnológica. Y resulta de que cuando yo llego, le digo, yo me quisiera ver el salón antes para ir aclimatándome, porque me aclimataba o me aclimoría. Bueno, la cosa es que cuando voy a ver había unos carteles que no le miento de haber tenido 4 metros por 4 o 4 por 5, donde mi cabeza era así, medio cuerpo así, y era una perla así, la pelada, ¿no? Es lo que había, decía, doctor Fredo Peiró, los 10 roles por nuevo líder, cierre de evento. Y yo en vez de ponerme contento y feliz por haber logrado, me dio náusea, vómito, y me di cuenta de algo en ese momento, que era que había logrado lo que realmente había querido, pero eso que había logrado no incluía a la gente que amaba. Y ahí me di cuenta de que el tener logros y metas, si no incluye a todo ese entorno en el cual realmente le da significado a tu vida, nada tiene sentido. Y ahí me di cuenta que la conferencia se convirtió en la conferencia más importante de mi vida,
donde yo vine a decir todo esto que estoy diciendo ahora. Cambió todo, yo no vi, no di la conferencia que tenía que dar, sino de darle sentido a la vida, encontrarle la importancia de dejar de mentirnos. Y ahí me di cuenta que ser un autor de bestseller, eh, ganar dinero con los libros, que te los autógrafos, me acuerdo, firmé todos los libros, me saqué fotos con todo el mundo, y todas eran personas sin rostro, ninguna de esas fue un abrazo de la persona que más amaba, a la cual le había quitado 8 años de mi vida. Y después me quedó todo un proceso importante en mi vida, que fue el pretender entender que tenía que encontrar un balance entre la pérdida del tiempo que había robado y la calidad del tiempo que podía dar en este momento. Y no, nunca lo vas a recuperar ese tiempo, pero es una tarea personal de darse cuenta hasta cuándo te liberaste de esa propia herida que tú mismo te causaste, porque el mundo no te viene a causar herida, tú mismo te la causa con tu ego. Y desde ahí te das cuenta de que hay un verdadero yo, un verdadero, mejor, una versión mejor que se va construyendo día a día sin esperar nada de la afuera. Cuando te das cuenta que la afuera simplemente es tu distracción, cuando te das cuenta que adentro está tu verdad, que requiere de tu responsabilidad y tu valentía para poder llevarte a cabo o no. Es la valentía lo que necesitas. Es darte cuenta que muchas cosas quieres hacer y que al final no lo haces porque qué dirá la gente. Y creo que ahí se pasa. No sé si te respondí, Miguel. Sí, ampliamente, Fernando, y justamente una de las personas que hoy hablaba acerca de esto de liderar y todo, puso énfasis en esa palabra, en valentía, porque consideraba que la valentía o la vergüenza era lo que impedía que pudiéramos nosotros realizar lo que realmente nos satisface. Y Exactamente. dice, la satisfacción está solamente en lo que nosotros pensamos y nosotros sentimos. Cuando empezamos a necesitar de la validación de un tercero, de una pareja o de un jefe o de un entorno, dice, ese exitismo nos aleja de ese liderazgo. De Hablaba todas de la las valentía parejas. de ser auténticos. Sí, 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 completamente de acuerdo. Es que pasa que Que, nosotros tenemos muchas cosas discúlpame, que agrego cercanas. algo. La que decía eso era Daniel Blanchetti y Lili, que Alejandra los conoce. Ah, Con ellos hoy estuve dialogando sobre este tema. Es que bien importante. La valentía es el aceptar que uno tiene miedo y que ese miedo no es la circunstancia para detenerte y no hacer. Sino al contrario, el entender que el hacer con miedo es la única posibilidad que tenemos de avanzar. La única. Porque el miedo, si bien es biológico, obviamente incorpora hoy también la mente. La mente, el fantasma de los miedos, sencillamente está en detenernos y no hacer nada. Por eso yo digo que el ser un hacedor, por eso hay dos cosas que yo pongo mucho énfasis. Uno es el ser un hacedor y otro en ser un encontrador, porque buscador, estamos hartos de ser buscadores. ¿Me explico? Pero si él tiene claro, tiene determinación y sabe qué quiere, va y lo encuentra. ¿Vale? Es decir, ser un encontrador, no ser un buscador. Ahí ando en la búsqueda. Es muy tibio todo eso. ¿Me hago entender? Yo no conozco ningún buscador que haya encontrado un tesoro. Jamás. ¿Sí? Por eso que es importante. Y eso tiene que ver con dos puntos importantes que creo que son fundamentales en el proceso. Uno es el desarrollar la inteligencia para poder tomar decisiones. Y la segunda es la conquista de tu propia voluntad. Y creo que ahí es donde muchos perecen, la falta de voluntad. Y teniendo voluntad, tiene voluntad es una palabra en latín, voluntatis, que significa querer. El asunto es que la gente no sabe qué quiere. Mm. Mire, si tuviera una lamparita de Aladino y la frota en la lamparita, no es el mismo genio de antes. El genio de antes decía, uno tiene tres deseos y uno puede pasar una vida entera buscando qué deseo iba a tener.
O dice, no, mira, tengo un reloj así gigante. Dice, mira, tengo una cola de gente que anda deseando, así que tiene 10 segundos para pensar 3 deseos. 9, 8, 7, 6, salud, dinero y amor. ¿Vale? Entonces, salud. No supo definir qué quiere. Porque la gente sabe que no quiere nada más. Eso tiene clarísimo. No quiero informarme, no quiero estar escaso, no quiero esto, no quiero lo otro. Pero no sabe definir qué quiere. Entonces, si no sabes qué quiere, proporcionalmente no sabes quién eres. ¿Me hago entender? Porque a medida que más empiezas a indagarte y darte cuenta que muchas veces eres lo que no eres, porque te hace un montón de observaciones que son de la afuera, entonces te la crees. Dos columnas que yo personalmente tengo, que son, bueno, que no quiere decir que las alcance, pero las tengo. Una es la columna de la aventura y otra es la columna de la coherencia. En la coherencia algunas veces me acerco, porque ser coherente es un desafío de todos los días. No es fácil ser coherente. Es como decir, soy humilde. Sí, soy humilde. El que dice que es humilde peca de soberbia. Bueno, lo mismo. Entonces, yo creo que la coherencia es una búsqueda, es una, perdón, un desafío constante, no una búsqueda, un desafío constante de estar enfocado en las cosas que realmente tienen importancia. Por eso la palabra enfoque, bueno, yo siempre me meto en la etimología, ¿no? Enfoque tiene un regalo tan maravilloso en su palabra nada más. Infocus quiere decir con el fuego dentro. Y la gente tiene muchas veces apagado la llama interna. Y creo que cuando uno se enfoca en algo, es cuando la llama, la flama se empieza a avivar. Pero no mucha gente está avivada. ¿Me explico? Y hay mucha gente que por eso las generaciones vienen peor. Yo escribí un libro que se llama, el que quiere se lo puedo mandar gratuito, por supuesto. Se llama Cómo afrontar la crisis generacional. Yo comento entre esos procesos cómo se vienen decantando las sociedades, ¿no? Por ejemplo, el padre, frustrado porque no pudo ser médico, le pidió al hijo que estudie en la universidad porque quería ser a través de él el médico que él no fue. Entonces el otro se frustra, que rompe el título y no hizo lo que realmente quisiera hacer, entonces quedó en el medio de la nada, ¿vale? Y después, obviamente, empezó a perder, la sociedad empezó a perder el significado en la vida porque ya se había perdido. Y claro, por eso te digo, el que busca no encuentra, ¿vale? Y resulta que lo más tonto y jocoso es que no se ha perdido nada, sino simplemente que hay que buscarlo dentro. ¿Se dieron cuenta? Y mirarse al espejo no es fácil, ese es el asunto. Y el paso, el replanteo también es de poco, es de un líder. ¿Saben por qué? Porque para que haya un replanteo tiene que haber un planteo primero. La gente no se plantea nada. ¿Se dieron cuenta de ese proceso? Entonces, tenemos una sociedad en la cual ustedes están presentes, o para los que puedan estar luego después viendo diferido, la importancia de tener un compromiso real con esto que yo llamo la razón de ser. Porque si viniste a esta vida por casualidad, te estás mintiendo. Viniste con una misión en tu vida. Y si tu misión es ser feliz y tener éxito, estás perdido también. Ahora, si tu misión es saber qué hiciste de ese océano, la gotita que le faltaba, ese océano realmente más completo. Y tiene agua salada, como toda agua. ¿Sí? Que para mí, como digo en uno de mis libros, nosotros los seres humanos tenemos dos aguas saladas. El agua salada del sudor, donde hacemos un homenaje al esfuerzo, y tus lágrimas, que de alguna manera expresan tus emociones. Ahí está de alguna manera tu navegación por esos mares de la vida. Y no es poético. Se quedaron Y nos pensando. faltó el cantito, Far. Nos faltó que nos cantara y bingo completo. Y 43, y media terminábamos, y 43, y No, la bueno, verdad que siempre con nosotros muchas te, gracias. Vamos a estar te hablando seguimos pronto. escuchando, te seguimos escuchando.
Bueno, agradecerte a todos los que se quedaron también este tiempito extra, la participación, agradecerte, Fer, y me quedaron dos cosas que dijiste que me parecen muy importantes. El dolor del arrepentimiento, que lo mencionaste, y el dolor de crecer, que qué importante esto que también decía Antonia cuando lo comparó con esa vasija y con todo eso. Me parece sumamente enriquecedor los aportes de todos. ¿Hay alguien que quiera agregar algo? Y si no, te paso la palabra, Fer, para que te despidas. Si nadie quiere agregar algo más, te dejo el cierre a vos. A ver, muchísimas gracias a todos y cerrá vos. Miguel está por dar una palabrita, parece. Ah, no, pensaba que sí. Bueno, yo quiero pedir un montón seguir hablando, vemos hasta cuándo, pero simplemente quiero tal vez despedirme con mi frase de saludo de siempre, que nunca está de más volver a repetir. Es carpe diem, que en latín significa aprovechar el día. Y cuando hablamos de esa sentencia que muchas veces se cree que simplemente es una frase bonita que quedó de alguna manera escrita por alguien, y ya hasta el autor se perdió, pero quedó como sentencia el escribir un libro, plantar un árbol, tener un hijo. Bueno, todo es lo mismo, ¿vale? Lo único que sé que escribir un libro implica saber que tu vida tiene un día a la vez y que cada día es un hoja en blanco para que escribas tu propio presente, no tu historia, tu presente. Y si te enfocas en el día de hoy, te puedo asegurar que vas a encontrar un montón de regalos de la vida, pero solo enfocarte aquí. El pasado ya fue demasiado. Nosotros los seres humanos tenemos muchas exageraciones de muchas cosas. Cuando tenemos mucha exageración de pasado, ¿vale? Cuando tenemos mucha exageración de ansiedad, o cuando tenemos mucha exageración de presente. A uno le llaman estrés, al otro le llaman ansiedad, ¿vale? Y al otro le llaman pena, ¿vale? Entonces, exceso de pasado, pena. Exceso de presente, estrés. Ansiedad. ¿Sí? Exceso de futuro, ansiedad. Por eso le digo, sacamos los excesos, vivamos solamente el presente y un día a la vez. Cuando baja la escalera, el celular en el bolsillo. Y así. Y van a ver que la vida cómo les cambia. Es importante. Yo todavía sigo aprendiendo. Así que acá mi corazón para cada uno de ustedes. Gracias de verdad por esta gran oportunidad de Alejandra y estoy siempre para servirles a todos. Muchísimas gracias, Fer, muchísimas Solo gracias. para decir, el que quiere el libro, le pide a Alejandra, yo se los mando y ella los puede retribuir. Vos me los pasás por WhatsApp y yo se los paso Claro, al claro, claro. Conversaciones con Conexión, a ellos que estuvieron y bueno, también al resto y más que Miguel ya también conocí a algunos, así que bueno, gracias Fer, muchísimas gracias. Buenas noches para todos y nos estamos viendo en el próximo Conversaciones con Conexión. Muchísimas gracias. Abracito, chao, chao.